noches, a nosotros nos tocó la selección abreviada de menor cuantía. Los integrantes del grupo son Fabián Mauricio Castellanos Gamba, Luz Alberto Silva Bustos, Juan David Bastidas Cortés, María Paula Suárez Serrano y quien les habla, María Catalina Murcia Pimiento. ¿Qué es este tipo de selección? Es el procedimiento establecido por la ley para adelantar procesos de contratación de manera simplificada de acuerdo con las características del objeto a contratar, la cuantía del bien, obra o servicio, las circunstancias de la contratación, la destinación del bien, obra o servicio, y este proceso de selección es más corto que la licitación pública. Según la Ley 1150 de 2007, título 1, artículo 2 de las modalidades de selección, numeral 5, encontramos que este tipo de selección es cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de cuál sea el objeto a contratar. Es decir, que cuando el monto es mayor cuantía, es una licitación pública. En esta misma ley encontramos ciertas reglas para este tipo de selección, como son: A. Se publicará una invitación por un término no inferior a un día hábil, en el cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas. B. El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil. C. La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el mejor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. Y D. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos del contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. Entendamos que en la Ley 1150/2007, título 1, artículo 6, de la verificación de las condiciones de los proponentes, encontramos que para este tipo de selección no será necesario tener la inscripción en el Registro Único de Proponentes, del Registro Único Empresarial, de la Cámara de Comercio. Algunos usos para este tipo de selección son: adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, lo cual significa que se trata de bienes y servicios que cumplan con características de desempeño y calidad objetivas. Prestación de servicios de salud sin perjuicio de lo establecido en la Ley 100 de 1993. Cuando una licitación pública haya sido declarada desierta. Enajenación de bienes del Estado, con excepción de enajenación de acciones, cuotas de interés o bonos convertibles en acciones de entidades públicas, lo cual se encuentra regulado por la Ley 226 de 1995. Actos o contratos que tengan por objeto directo las actividades propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y de sociedades de economía mixta, con excepción a contratos de obra pública, consultoría, prestación de servicios, concesión y encargos fiduciarios y fiducia pública. Contratos de las entidades cuyo objeto sea la reinserción, desmovilización, protección de personas amenazadas, atención a desplazados y en general protección que se encuentre en alto grado de vulnerabilidad. También serán usados para los bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional, y se exceptúan de esta manera de contratación las obras públicas y los servicios intelectuales. Tengamos en cuenta que alguna de las normatividades para este tipo de selección es la Ley 80 de 1993, por lo cual se expide el Estatuto General de Contratación de Administración Pública, la Ley 1150 de 2007, por el cual se introducen las medidas para la eficiencia y la transparencia de la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con servicios públicos, y el Decreto 1510 de 2013, por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Nuestro estudio de caso lo encontramos en SECOP 2. Este estudio hace parte o fue por la entidad del Instituto Nacional de Metrología de Colombia. El número del proceso es SA 019 de 2020. El título es Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de detección
de incendios y de acceso, manifestación de interés, menor cuantía. El estado del proceso es adjudicado y celebrado. La duración del contrato fueron de 2 meses, de octubre a diciembre. La misión y la visión de dicho contrato es: la misión, coordinar en el territorio nacional la metrología científica e industrial y ejecutar actividades que permitan la innovación y soporten el desarrollo económico, científico y tecnológico del país. La visión de dicho contrato fue que en el 2020 seremos el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación líder en materia metrológica en Colombia, con proyección internacional y capacidades de mención reconocidas, actuando con responsabilidad social. Y el precio estimado de dicho contrato es de 147.575.319 pesos colombianos. Continuando con lo que son los estudios previos, tenemos lo que es el objeto del contrato. El objeto del contrato nos dice que es contratar el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de detención de incendios y de acceso a los laboratorios para mantener así la sede actual del Instituto Nacional de Metrología. Hablando un poco de lo que fue la necesidad de este contrato, se habla de cómo se creó primeramente el Instituto Nacional de Metrología. Este nace a partir del COMPES 3446 en el decreto 4175 del 2011, que se hizo durante este año y en este decreto. Se retiraron las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y estas mismas se le otorgaron al Instituto Nacional de Metrología. Entonces, en esto se estableció también en lo que fueron los numerales 26 al 29 del artículo 10 del decreto 3523 del 2009, modificado asimismo por el artículo 10 del decreto 1687 del 2010. Se debe tener en cuenta que el Instituto Nacional de Metrología se estará encargado de la coordinación nacional de la metrología científica e industrial en Colombia. Se estableció la necesidad en el año 2020 con el fin de efectuar mantenimientos previos o preventivos y correctivos del sistema de detención de incendios y de accesos, dando este mismo también el requerimiento de cambiar los sensores que estaban obsoletos y no eran compatibles con el protocolo de comunicaciones. Igualmente se realiza el cambio de los cables obsoletos o los cables que podrían causar un corto al momento de ejecución o al momento de estos ser utilizados, y con esto mismo se requiere dar el cumplimiento a los requisitos normativos técnicos que estuvieron establecidos o contenidos en la norma internacional NTC ISO IEC. Este contrato tuvo un plazo de ejecución de máximo 2 meses, sin exceder lo que fue el 31 de diciembre del año 2020, contando así a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como la suscripción del acta de inicio. ¿Cuál es el alcance de este contrato, de este estudio? Fue el desarrollo del objeto contractual. El contratista realizará el mantenimiento preventivo, correctivo y programación del sistema de detención de incendios y el sistema de control de acceso para dejarlos en óptimo funcionamiento según lo establecido en las especificaciones técnicas del presente proceso. El presupuesto estimado para esta ejecución del contrato fue de una suma de 147.575.319 pesos, con un IVA incluido, y un presupuesto que se encuentra respaldado según el certificado de disponibilidad presupuestal con el código o número 300620 del 7 de septiembre del año 2020. Algunos fundamentos jurídicos tenemos lo que es el Instituto Nacional de Metrología, es como entidad pública, se encontrará sometido al Estatuto General Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 1993 y en las demás normas que lo modifiquen, adicionándose o derogándose. Es así que en virtud del artículo 2 de la Ley 1150 del 2007 y en el decreto 38-1510 del 2013, la entidad escogerá a los contratistas a través de las siguientes modalidades de selección. Número 1, licitación pública. Número 2, selección abreviada. Número 3, concurso de méritos. Número 4, contratación directa y mínima. Cuantía.
y adicionalmente se tendrá la presente selección abreviada de menor cuantía, se fundamentará en las normas contenidas en la disposición que a continuación se encuentra en la Ley 1882 de 2018, el Decreto 392 de 2018, el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Metrología y las demás normas que regulen la materia. Algunas obligaciones específicas del contratista consistirán en efectuar el diagnóstico inicial del sistema de detención de incendios y del sistema de control de acceso, entregando al supervisor del contrato un informe detallado, realizar la identificación y localización de las áreas a intervenir antes de dar inicio a la ejecución en cada zona, verificar el cableado y las conexiones del sistema de detención de incendios del cuarto piso, entregar el cableado terminado y borneras de los sistemas de detención de incendios y acceso debidamente maquillado e identificado, entregar al supervisor el listado de sensores estaciones y módulos, nombre con direccionamiento y localización de cada uno, realizar las pruebas del funcionamiento del sistema de detención de incendios en cada piso, verificación de la integración con el sistema de control de acceso, prueba de los sistemas por activación de emergencia general antes de la terminación de la ejecución contractual, marcar la tubería existente y a instalar que corresponda al sistema de detención de incendios con una franja de mínimo 10 centímetros con adhesivo rojo reflectivo cada 2 metros, realizar el resane y pintura de las paredes que resulten afectadas en la ejecución de actividades e instalación o desinstalación de los diferentes equipos y componentes, la mano de obra, materiales y herramientas necesarias de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, así como también el transporte, carga y descarga de los equipos y materiales requeridos para la ejecución. Finalmente tenemos lo que es ejecutar el contrato atendido a los estándares de calidad, oportunidad, seriedad y eficiencia. Hablando con la exposición tenemos lo que es la forma de pago. Se dice que el Instituto Nacional de Metrología pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales correspondientes a los avances de la obra de la siguiente manera. En primer lugar, se tendrá un pago correspondiente al 30% del valor del contrato. Una vez este sea verificado en el balance de ejecución el cumplimiento a satisfacción de un porcentaje igual o superior al 30% del valor total del contrato previo, se certificará de recibido y satisfactorio realizado por el supervisor e informes de actividades por parte del contratista. En un segundo paso o en un segundo plano corresponderá al 30% del valor del contrato. Una vez allí se verificará lo que es en el balance de ejecución el cumplimiento a satisfacción de un porcentaje igual o superior al 60% del valor total del contrato, previo certificado del recibo a satisfacción realizado por el supervisor e informe de actividades por parte del contratista. Y finalmente, se tendrá un pago correspondiente al 40% del valor del contrato una vez se verifique el cumplimiento a satisfacción del 100% de la ejecución del mismo de conformidad con el balance de ejecución previo certificado de recibo a satisfacción realizado por el supervisor e informe de actividades por parte del contratista. Obligaciones generales del contratista. Primero, obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato. Segundo, cumplir con el objeto y obligaciones del contrato presentando los informes sobre el cumplimiento ante los supervisores. Tercero, tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato y el director general con el fin que el supervisor realice entera satisfacción de la entidad. Cuarto, pagar los impuestos si hay lugar a ello. Quinto, hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y la ejecución del contrato. Y por último, obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilataciones innecesarias. Para seleccionar la oferta más favorable. Los factores de selección que permiten identificar la propuesta más favorable para el Instituto Nacional de Meteorología están establecidos en la Ley 150/2007 y el Decreto 1082 de 2015. En la Ley 1150/2007, en el artículo 2, se establece la modalidad de selección y el paso a paso que se debe seguir según la modalidad a elegir para la adjudicación del contrato. En el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 282 de 2015
Se hace las observaciones del proyecto de pliegos de condiciones por parte de las personas interesadas en este proceso. En el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del mismo decreto 1082, el comité evaluador, conformado por servidores públicos, evaluará las ofertas y las manifestaciones de interés para el proyecto de contratación. En el artículo 2.2.1.2.2.20, procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía, se establecen las reglas que se deben seguir en este proceso de selección, como son, por ejemplo, el informe de evaluación por parte del comité evaluador y los intereses por parte de los oferentes y el procedimiento que esos deben seguir si están interesados en participar en el contrato. El Instituto Nacional de Meteorología entiende que los proponentes obran de forma leal, de buena fe, en las diferentes etapas contractuales de este proceso. Por lo tanto, los documentos suministrados son auténticos y el comité evidencia que tienen información real, pero sin embargo, cuando se decide evaluar cada uno de los documentos que son presentados a la entidad, en este caso que es el Instituto Nacional de Meteorología, se hace a través del Registro Nacional Único de Proponentes, en el cual se establece toda la parte de la experiencia, adjudicación de contratos, además de que se tiene en cuenta la Cámara de Comercio y diversos componentes. El Instituto Nacional de Meteorología entiende que los proponentes obran con lealtad y buena fe en las diversas etapas contractuales de este proceso. Por lo tanto, los documentos que son suministrados y requeridos por parte de esta entidad estatal para seguir en marcha en la adjudicación del contrato por parte de los oferentes, se supone que es información real y fidedigna, pero sin embargo, cuando la entidad crea que sea pertinente verificar cada uno de ellos, se hará sin previo aviso para los proponentes. La verificación de los requisitos se basará en el RUP, el Registro Único de Proponentes. Así la entidad también requerirá y evaluará los documentos que son presentados para seguir en el proceso de contratación por parte de todos los oferentes que se presentan en este contrato. Los requisitos y habilitaciones para los oferentes. En este proceso se establecen requisitos jurídicos, financieros y técnicos, los cuales habilitarán o no habilitarán, así como también se asignará puntaje si se tienen o no, y darán distinciones entre los diferentes oferentes para así establecer la mejor opción para seguir en marcha el contrato. Requisitos habilitantes de contenido técnico. En el contrato y en el estudio previo se nos establecieron los requisitos habilitantes para los oferentes que querían participar en el proceso, y también en esto se hace una evaluación de criterios en la cual tienen diferentes ponderaciones según sea el cumplimiento del oferente en cada uno de ellos. Entonces está el requisito de contenido técnico, en la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que debe tener el oferente. También los documentos de seguridad y salud en el trabajo, las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento y las obligaciones y documentos y obligaciones de carácter ambiental. También otro requisito es la experiencia de contratos, también recordando lo que se puede evidenciar en el RUP, el Registro Único de Proponentes, y entonces evaluará según la experiencia y los contratos consignados en este documento, el objeto de contrato que se ejecutó, el valor y el contratante. Bueno, en los oferentes encontramos que se divide en dos partes, la evaluación preliminar y la evaluación final. Empezando por la evaluación preliminar, bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 del 93 y la Ley 1150 del 2007 y demás normas concordantes, podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas en forma individual o conjunta, con capacidad jurídica para desarrollar el objeto contractual y que cumplan con los requisitos exigidos para este documento.
Dentro del término establecido, el cronograma del proceso, se recibieron escritos de manifestación de interés por parte de 24 empresas, como lo establece la plataforma del SECOP2. Entre ellas, solamente 5 siguieron con el proceso. Dentro del análisis técnico, encontramos que los proponentes requeridos, por no haber cumplido con la totalidad de sus requisitos, por tanto, deberán aportar la documentación en debida forma y a través de la plataforma SECOP2, conforme lo establecido en el proceso de selección y las observaciones realizadas por el comité evaluador, hasta tanto no se tenga la verificación de la subsanación de los documentos que allegue el proponente o los proponentes se encuentran no habilitados. Como conclusión de esta evaluación preliminar, los oferentes que no cumplieron con los requisitos mínimos habilitantes y por lo tanto deben subsanar documentos técnicos de los de seguridad y salud en el trabajo, ambientales, financieros y jurídicos según corresponda. Esta documentación, como ya mencioné antes, debería ser aportada a través de la plataforma SECOP2 conforme a lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección y a las observaciones realizadas por el comité evaluador. Hasta tanto no se haga la verificación de la subsanación, estos se encuentran no habilitados. En la evaluación final, encontramos que dentro del término contemplado para la entrega de ofertas se radicaron propuestas por parte de estas empresas participantes. El comité evaluador realizó una evaluación del proceso de selección y una vez surtido el traslado para observar y subsanar, recibieron documentos de subsanación por parte de las empresas Conecto SAS, Proxel Colombia, DAMCA Soluciones Integrales, Ingeniería Domótica HJC y World Security System SAS. El resultado de esta verificación se evidencia el envío de las fichas técnicas donde se pueden constatar las especificaciones técnicas solicitadas para los sensores, por lo tanto, para el proponente DAMCA Soluciones Integrales se le asigna un puntaje de 40 puntos para este criterio. Al igual que para el proponente Ingeniería Domótica HJC se le asigna un puntaje de 40 puntos para este criterio. Adicionalmente se hace una verificación de personal donde el proponente que ofrezca dentro del personal mínimo requerido técnico, tecnológico o ingeniero electrónico o de sistemas con certificación de programación o configuración del sistema CANCHET expedida por representante de la marca en Colombia y de instalación de programas o configuración de sistemas de detección de incendios Honley. El proponente podrá aportar para este requisito el fin de 1 o 2 profesionales que cumplan con el requisito anteriormente mencionado. Se deja presente que solo se entrega el puntaje a los proponentes que certifiquen los 2 sistemas. El resultado de esta verificación se evidencia el envío de las certificaciones solicitadas para que el personal técnico donde se quede constatar lo establecido para el pliego de contratación por parte del proponente Ingeniería Domótica HJC SAS se le asigna un puntaje de 10 puntos para este criterio. El proponente DAMCA Soluciones Integrales no se le asigna puntaje ya que no ofreció dicho ponderable. La verificación del apoyo de la industria nacional, de acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 del 93, las entidades estatales deben garantizar la participación de los oferentes de bienes y servicios de origen nacional en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio. Asimismo, acorde a la Ley 816 del 2003 y al decreto 1082 del 2015, se otorga tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional de materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. Este último caso se demostrará con el certificado expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El resultado de esta verificación se evidencia el envío de documentos citado por tanto el proponente DAMCA Soluciones se le da un puntaje de 10 para este criterio, al igual que al proponente Ingeniería Domótica HJC. Se le asigna el mismo puntaje de 10 para este criterio. Las empresas Conecto SAS, Proxel Colombia SAS, World Security aportaron documentación para subsanar, pero la misma no fue suficiente para el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones.
Por lo tanto, sus propuestas fueron rechazadas. En virtud de lo anterior, solo los proponentes DAMCA Soluciones Integrales e Ingeniería Domótica HJC subsanaron satisfactoriamente los requisitos mínimos habilitantes exigidos por el pliego de condiciones. Por lo tanto, fueron habilitados y se continuó la evaluación de los factores de ponderación, teniendo en cuenta los criterios y puntajes que determinarán el orden de elegibilidad de las propuestas. Es así como, en virtud de lo anterior, se otorgó el máximo puntaje, según lo establecido, a la empresa Ingeniería Domótica HJC SAS, quien presentó oferta por valor de 110.994.652 pesos, moneda corriente, incluido el IVA. El contrato SA-019-2020, que tiene como objeto el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de detención de incendios y de aseo al Instituto Meteorológico de Colombia, fue otorgado a la empresa Ingeniería Domótica HIC SAS por un valor de 101.944.652 pesos, con IVA incluido. Se adjudicó este contrato debido a que esta empresa cumplió y fue habilitada por los requisitos de requisito técnico, experiencia ambiental, capacidad jurídica y capacidad financiera. Además de que en la ponderación total de puntos tuvo un puntaje de 100, lo cual la llevó a ser la empresa más idónea para desarrollar este contrato. Análisis del riesgo y la forma de mitigarlo. Este análisis se realizó de acuerdo a la Ley 1150 en su artículo 4 y el numeral 2 del artículo 159 del decreto 1510 del 2013. Principalmente se realizó con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente. Se realizó un procedimiento en donde en primera instancia se procede a tipificar y estigmatizar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y se describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia, para finalmente establecer una priorización y realizar unos controles existentes para mitigarlos y minimizar el contexto de los mismos. Los riesgos se definieron según el COMPES 3714 del 2011 para el presente proceso. Se identificaron 6 tipos de riesgos. En primera instancia está el riesgo operacional, que son los asociados a la operatividad del contrato. Encontramos los riesgos económicos, los cuales son derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación, la inflación, el desabastecimiento y la especulación de los precios. Encontramos los riesgos financieros, que hacen referencia a las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones, financiaciones, entre otros. Encontramos los riesgos regulatorios, los cuales están derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que pueden afectar la ecuación económica del contrato. Encontramos los riesgos de la naturaleza, los cuales están enfocados en el medio ambiente y son aquellos que no son predecibles y no tienen que ver con la intervención humana, pero pueden afectar la ejecución del contrato. Por ejemplo, pueden ser los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. Encontramos finalmente los riesgos tecnológicos, que son los derivados de las fallas en los sistemas de comunicación. Puede ser también la suspensión de servicios públicos o también los nuevos desarrollos tecnológicos o los estándares que no se han tenido en cuenta para la ejecución del contrato. Para esto se realizó la matriz en la cual se califica la probabilidad de riesgo de raro a casi cierto, en donde raro puede ocurrir excepcionalmente y casi cierto es que ocurre en la mayoría de las circunstancias. Encontramos la calificación de los impactos, en donde la menor, que es insignificante con una valoración de 1, consiste en la obstrucción de la ejecución del contrato de manera trascendente o parcial. Y en mayor instancia encontramos que con puntuación 5 se encuentra la categoría catastrófica, en donde el riesgo puede perturbar la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual. Posteriormente, haciendo un cruce entre el impacto y la probabilidad, encontramos la graduación de los riesgos, en donde encontramos una calificación de bajo, medio, alto y extremo.
A continuación, muestro la matriz de riesgos utilizada por el Instituto Nacional Metrológico, en donde seleccioné los riesgos más altos para hacer la identificación. Encontramos un riesgo de tipo económico en la eficiencia, en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual a consecuencia de la adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad o los precios no son del mercado. Para esto se planteó un tratamiento, el cual consiste en la realización de un plan de compras a solicitud de la necesidad de verificación por parte del área solicitante con debida antelación. Encontramos otro riesgo de tipo económico, el cual consiste en la falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato. Esto a consecuencia del no cumplimiento del objeto del contrato y satisfacción de las necesidades del Instituto Nacional Metrológico. Para esto se planteó un tratamiento en el cual consiste la exigencia de requisitos financieros mínimos habilitantes. Esto quiere decir que los proponentes tienen que cumplir con estos requisitos financieros para poder ser habilitados en la continuación del contrato. Encontramos otro riesgo de tipo operacional, el cual consiste en el incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato, a consecuencia de la no realización o cumplimiento del objeto contractual. Para esto se plantea un tratamiento de verificación por parte del grupo de contratos de cumplimiento de requisitos legales, el cual ayuda a mitigar también el cumplimiento de estos. Encontramos otro riesgo de tipo económico, el cual consiste en la estimación de la inadecuada de los costos de la prestación del servicio de los equipos a instalar a consecuencia de mayores valores presupuestados para la intervención. Para esto se realiza una revisión estudio por parte del oferente de los estudios de mercado, así como las actividades a desarrollar y cantidades de obra de cada uno de estos. Como se observa, todos estos riesgos están planteados en una etapa contractual. Se plantea también un tratamiento para poder mitigarlos. Asimismo, se realiza una evaluación y un monitoreo de estos para que no se vayan a convertir en impactos. Gracias.